tutor, que pues él nos va a estar revisando este trabajo, este video que vamos a realizar en grupo. Me presento, mi nombre es Sandra Milena Uribe Pedraza, estudiante de Contaduría Pública. Presento a mi compañera María Camila Riaño Ariza y mi compañera Lady Viviana Solano. Hoy vamos a estar tocando la OEDS 4 que escogimos como grupo, que es la educación de calidad. Invito a mi compañera María Camila, que ella nos estará exponiendo una brecha de esa ODS. Bueno, en cuanto a los ODS en Colombia, pues vemos que se han tenido avances y que el país, y como tal, pues por medio del Departamento Nacional de Desarrollo, para cada ODS se han planteado ciertas metas con el fin de lograr esos objetivos. Si bien las metas están planteadas en diferentes áreas de cada objetivo y para diferentes años, pues según la capacidad de cada país, vemos que en Colombia, a pesar de que se ha mejorado, de que hoy en día existe pues educación gratuita, mayor acceso para las personas a la educación, sea porque hay otros tipos de educación, por ejemplo, la educación virtual se ha fortalecido, la presencia en más municipios y ciudades también, el hecho de que ahora haya educación gratuita y políticas de matrícula cero ha favorecido bastante al país, pues aún existen varias brechas. Entre esas, digamos, yo voy a hablar el tema de la brecha de conectividad, de acceso a medios digitales, de acceso a educación digital como tal. Conocemos que en Colombia hay muchas ciudades y sobre todo más que ciudades, zonas rurales, municipios, el campo, el pueblo, donde hay mucha población que no tiene acceso a Internet, que no tiene incluso señal de celular aún, que no hay acceso a equipos de cómputo, que son demasiado costosos o simplemente en las casas no los hay porque de pronto son zonas rurales, personas que viven en el campo, que no tienen los recursos y si se existiera el recurso, por ejemplo, para un computador, pues no tienen la forma de conectarlo a una red de Internet. Esto también ha mejorado, digamos que la señal a nivel pues, de país en ciertas partes ha mejorado, pero aún se ven áreas y zonas muy alejadas o incluso no tan alejadas que tienen muchísima dificultad de conexión. Crea una brecha porque no todo el mundo puede acceder tanto a información como a capacitaciones, a cursos, a carreras, a tener una mejor educación y a poder hacer investigaciones, poder realizar trabajos, poder investigar un tema específico. El problema yo creo que se evidenció más que todo y fue más evidente durante pandemia, cuando todo el mundo estuvo obligados a irse a sus casas. Porque de alguna u otra forma, cuando la gente del campo se desplaza a cierta escuela rural o a la escuela más cercana del municipio, pues ahí tienen un poco de señal, un poco de contacto con equipos, un poco de acceso a mayor información. Pero al estar todo el mundo en casa, las redes empezaron a colapsar, a presentar mayores inconvenientes y se empezó a ver que en muchos sitios del campo simplemente no había acceso. No había acceso a Internet, no había cómo costear un plan de datos, porque pues hay mucha gente que no tiene una red Wi-Fi. No estaba la señal o la señal se interrumpía constantemente porque tampoco es de la mejor calidad. Y esto dejó ver también muchos de esos problemas y esas brechas digitales que existen. Como les digo, más que todo en zonas rurales y en municipios. Sin embargo, pues tampoco esa es una problemática ajena en las ciudades. En las ciudades aún en ciertas zonas o según el operador que se tenga, pues también hay un poco de esa brecha digital. El no tener acceso a la información pues frustra muchos procesos y hace que no se pueda desarrollar pues una educación de calidad. El país ahorita está entrando también en un tema de tecnología 5G, sin embargo, desde ahí ya ahorita que apenas vamos a iniciar el proceso, ya se ve un inconveniente principal y es que no todos los equipos tienen acceso a 5G. Entonces, se mejoraría por un lado la red, pero los equipos no son avanzados. Y lo mismo, la gente del campo, gente de estratos socioeconómicos más bajos, personas que no tengan cómo cambiar sus equipos, pues tampoco van a poder acceder a esta red, así la red mejora en Colombia. Esa es de las principales brechas digitales y a eso le sumamos que hay muchos docentes en esas zonas que no manejan muy bien
todo el tema de inteligencia artificial, porque son temas nuevos, donde de pronto no se han actualizado, o los equipos que manejan en las escuelas rurales, en las escuelas de los municipios, tienen una tecnología bastante atrasada, que eso también hace que el acceso sea limitado, lento y pues que exista la brecha entre personas de ciudad versus personas rural o municipios, entre otras cosas. Muchas gracias, compañera María Camila, y tener en cuenta también que pues Colombia es el país con menos acceso y cobertura a Internet, solamente cumple con el 60,2% con Internet, o sea que casi el 40% de la población no tiene acceso a Internet, entonces realmente es una situación pues bastante complicada para el tema de la educación, ¿no? Bueno, nuestra compañera Lady Viviana nos va también a aportar. Adelante. Compañera, tiene el micrófono en silencio. Tiene el micrófono en silencio. Buenas noches, compañeras y tutor. Bueno, en este momento, ODS 04, Educación de Calidad, si bien es cierto, permite o su objetivo es garantizar una educación de calidad e inclusiva, con equidad. Vemos la brecha de infraestructura. Esta infraestructura se divide en dos sectores, tanto la planta física como la planta humana. ¿A qué hace referencia la planta física? Hace referencia a toda la infraestructura que tiene que ver con la construcción, cómo están nuestros planteles educativos, cómo se encuentran afectados de acuerdo a que no están cumpliendo con las normas que normalmente rigen actualmente en nuestro país. Resulta que nos encontramos con muchas escuelas y colegios, establecimientos, planteles, guarderías y demás, porque la educación va de 0 a siempre. No tiene límite ni rango de edad. Incluso en muchas universidades no cumplen con las rampas de acceso que pues imposibilitan el acceso a las personas que carecen de ciertas limitaciones físicas o discapacidades. Entonces, esto son fallas que se generan en la educación porque no se está pensando en todo el tipo de personas que tienen derecho a acceder a la educación. Perjudica ese mismo servicio. De la misma manera, nos encontramos que, sobre todo en las poblaciones intermedias y pequeñas, llámese municipios, escuelas rurales, la infraestructura es todavía más deficiente. Es decir, contamos que los salones no son eficientes, no cuentan con la iluminación necesaria, como lo decía María Camila, no tienen las redes necesarias para poder tener desarrollo e ingreso a las nuevas tecnologías y de comunicación. No existen las salas de internet o cómputo. Muchos planteles no tienen ni siquiera las plantas sanitarias necesarias tanto para los niños como pues para los jóvenes. Vemos que de pronto en una sede rural donde se albergan 300, 400 niños, cuentan solamente con 2 unidades sanitarias y si analizamos pues no están en óptimas condiciones. Entonces es otra falla o falencia que carece nuestro sistema educativo a nivel de infraestructura. Y así pues lo podemos ver a lo largo de todo el territorio colombiano. El acceso a la educación también tiene que ver con las vías del municipio. Si nos vamos al sector rural, las escuelas, pues obviamente por la misma geografía, no hay poblaciones cerca, sino que de pronto las casas están muy distanciadas. Los niños tienen que pasar por cruce de quebradas, horas de camino y no todos los municipios cuentan con esas rutas escolares que beneficien y que logren que ellos lleguen a esas escuelas a recibir su formación. Dentro de la infraestructura de recurso humano, pues tenemos que aunque Colombia está constantemente realizando diferentes concursos a través de la plataforma de docente, la Comisión Nacional del Servicio Civil
y pues esto ha logrado que se nombren más docentes. Contamos con un déficit bastante elevado en cada uno de los planteles educativos, donde hay sobrecarga académica para los docentes y obviamente cómo se repercute en los niños, que en las aulas de clase haya hacinamiento y esto dificulte que pues le lleguen los conocimientos más frescos o más directos o más personalizados a los niños. Estamos viendo que en la mayoría de colegios públicos de Colombia los salones de clases están conformados por 40 o 45 estudiantes. Esto con lo que tiene que ver con la infraestructura física y la infraestructura humana. Sin embargo, pues estos concursos, como ya lo decía hace un momento, los concursos para docentes, lo que buscan es que cada día se pueda tener personal con mayor capacidad e idoneidad para desarrollar las clases y estas así poder transmitir conocimientos nuevos, frescos, pues a todo el cuerpo colegiado. Ese sería pues mi aporte por el momento, compañeras. Muchísimas gracias por su aporte, compañera. Bueno, pues entonces yo también quiero dar mi aporte, que es sobre la brecha del conflicto armado, el desplazamiento que se vive en nuestro país, que pues aún esto nos sigue afectando, esto no hace parte de nuestra historia pasada, sino sigue siendo parte de nuestra historia futuro, pues en el presente y futuro que pues nos ha afectado. Bueno, entonces el conflicto armado interno en Colombia pues ha tenido un impacto muy significativo en el acceso a la educación en comunidades afectadas por la violencia que enfrentan interrupciones en la escolarización, en la falta de infraestructura educativa adecuada, como nos estaba comentando nuestra compañera. Además del desplazamiento forzado que ha llevado a que la familia pues migre. Familias enteras han tenido que salir de sus casas, de sus pueblos, de sus ciudades, y que pues que complica aún más el acceso a la educación para los niños y jóvenes desplazados, ¿sí? Entonces, la ODS número 4, pues, ¿qué dice sobre este tema de que realmente ha afectado que los niños y jóvenes no hayan podido estudiar, que no hayan podido continuar con sus estudios, hacer de pronto su bachiller o una carrera técnica tecnológica? ¿Por qué? Porque pues por medio de estas situaciones que se viven en estos lugares, pues digamos que en las zonas aún rojas que se viven en Colombia, que está como la zona norte de Santander, Catatumbo, Tibú, la zona de Caquetá, estas otras zonas, y muchos chicos, muchos niños viven demasiada violencia, no han podido de pronto ir tranquilos a su colegio porque hay enfrentamientos entre estos mismos grupos paramilitares o estos mismos grupos que pues están ubicados en esa zona, que tienen que desplazarse, no pueden ir, de pronto llegan a las ciudades y ya son adolescentes y ya no les encuentran sentido a una educación formal, porque de pronto pues digamos que hasta ellos mismos se entregan a estas filas porque les ofrecen más dinero, les ofrecen una vida más fácil, según lo que ofrecen estas filas, y ya no les den importancia, pues digamos que a la educación. Entonces estamos viendo mucha gente, muchos jóvenes en la situación de alfabetización, ¿sí? Que no están preparados, que no saben leer, que no saben escribir, que no saben manejar de pronto estas herramientas como el internet, los computadores, los celulares, no tienen el conocimiento. ¿Por qué? Porque no han tenido una educación digna, no han tenido una educación de calidad. Aunque el gobierno se ha esforzado durante muchos años y mucho tiempo en, digamos que enfrentar esa situación del desplazamiento forzado y brindar muchas opciones de reintegrarles tierra, reintegrarles una vida digna, realmente ha sido muy difícil, porque a pesar de que el gobierno haga esto, ya estos chicos o estos niños crecen con un chip como que no es suficiente, entonces me voy al trabajo informal, me voy a hacer mototaxi, muchas chicas de pronto a las cosas pues más fáciles para obtener dinero. Entonces realmente a la educación ha impactado mucho, porque realmente en Colombia, desafortunadamente a nivel de Latinoamérica, es una población con demasiado déficit en educación, en cultura y en calidad. Realmente ha fallado muchísimo, también sé que ha fallado muchísimo el gobierno en esta parte,
porque pues debería invertir más en educación, más en en educación de calidad y no en guerra, no de pronto en financiamiento más a la guerra o a otros temas, sino a la educación de calidad. De los jóvenes en Colombia, porque realmente, así como le decía a mi compañera, el 60% de Colombia tiene internet, el 40% no. Entonces, pues hay muchísimas personas que tienen acceso a la educación gratis, pero ya no lo quieren hacer por falta de cultura o por la situación o la experiencia que el conflicto armado los llevó a vivir y que ya no le dan importancia al estudio, que pues realmente buscan otras maneras de sobrevivir y pues realmente eso afecta mucho al país en crecimiento, en desarrollo, en sostenibilidad. Entonces realmente no hemos sido un país que haya avanzado en este tema, en la calidad, y pues el conflicto armado ha influenciado demasiado y el desplazamiento de todas estas víctimas. Este ha sido mi aporte en el grupo y pues agradecemos a nuestras compañeras por esa reunión y agradecemos pues a nuestro tutor por tener la atención prestada hacia nosotros. Muchísimas gracias. Yo creo que pues, mis compañeras se pueden despedir. Sí, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Quisiera hacer un pequeño aporte. Sí. Sí, perdón. En el que debemos recordar que ya pues en esta socialización he caído en cuenta que la educación es una palabra tan grande que encierra muchos campos de la vida. O sea, no solamente estamos hablando de una educación de calidad que se refiere solamente a conocimientos académicos. La educación de calidad está desde el vientre materno hasta el último día de nuestros días, ¿no? Entonces, debemos tener presente los valores, las normas de urbanidad, el respeto, la tolerancia, educar personas con sentido de pertenencia, con tolerancia, con resiliencia, con ganas de salir adelante. Que como decía la compañera Sandra Milena, cuando una persona es atropellada por la violencia, por el conflicto armado, pues pierde muchos de estos valores que son inculcados desde casa. Recordemos que la educación no solamente es responsabilidad del gobierno, de los docentes, de los colegios, también viene la responsabilidad desde nosotros como formadores, como padres. Entonces es importante que todos aportemos nuestro granito de arena y contribuyamos a esa educación de calidad. Si bien es cierto, la educación de calidad requiere gran inversión de recursos, tanto del gobierno y las entidades privadas, nosotros como comunidad también podemos hacer nuestros aportes, educando a nuestros hijos en valores, formándolos como personas para que ellos tengan en lo más sencillo un cuidado por el medio ambiente. Y así estamos contribuyendo al cumplimiento de los demás objetivos, ¿sí? Donde no solamente nosotros nos dediquemos solamente a educar y formar en conocimientos, no solamente necesitamos, por decirlo de alguna manera, filósofos, historiadores, bueno, investigadores, qué sé yo, necesitamos personas íntegras que deseen sacar este país adelante, que le aporten con la educación a mitigar la pobreza, a mitigar el hambre. Entonces, para mí, el objetivo de calidad, de educación de calidad, es la base fundamental para que se puedan llegar a cumplir los demás objetivos de las ODS. Gracias. Muchísimas gracias, compañera, por ese aporte. Súper bien. Listo, no sé si mi compañera María Camila quiere dar un aporte. No, pues como concluir que se han tenido avances y que las metas planteadas por el Estado pues están correctas, pero hay que trabajar bastante para lograr cumplirlas. Y sobre todo pues en esas poblaciones que están más marginadas, que tienen inconvenientes, donde no hay inclusión, donde hay desigualdad. Ahí hay algo importante también que mencionabas, que es que hay personas que pues de todo el conflicto que vivieron y todo ya después no pueden o no quieren también acceder a educación. Y eso también es algo donde el gobierno debe entrar a revisar y a buscar estrategias específicas para que esas personas que vivieron ese conflicto quieran ahora estudiar y se incentiven de alguna manera, porque pues obviamente el tener, digamos, como educación y acceder a educación formal viene de un proceso pues que se inculca desde casa, desde la familia, que lo vemos que si mis primos son estudiados, que si mis papás, pues hay más opción de que la persona estudie. En los sitios donde hay conflicto, pues no pasa eso porque en la misma casa no se
y no se incentiva eso porque pues no lo tuvieron tampoco. Entonces el Estado debe hacer también unas estrategias que le permitan a esas personas como volver a incentivar y volver a tener un gusto en la educación y que incluya personas de otras edades, no solo centrarse, que claro, está bien centrarse en los jóvenes, en los niños, porque por ahí se empieza, pero empezar a traer también personas de otras edades que vayan escolarizándose. Si de pronto ya no van a hacer una carrera profesional, porque pues también no todos pues de pronto quieren y demás, pero sí que aprendan, que se alfabeticen, leer, escribir correctamente, que puedan acceder a información, a cursos, a alguna educación práctica que les permita incluso a ellos mejorar ingresos y mejorar su tanto economía como la parte pues familiar que aporta el tener una buena economía. Entonces, centrarse en todas las edades, desde primera infancia, desde el vientre, hasta las personas mayores que también tienen oportunidades y quieren aprender. Súper bien, sí, ya que haces ese aporte, conozco de pronto personas ya de edad, conocí a una abuelita de 80 años que pues fue desplazada, fue víctima del conflicto armado, incluso tuvo muertos en la familia, hijos, y sufrió muchísimo, y ella nunca tuvo la oportunidad de ir a un colegio o a una escuela porque pues hace algún tiempo pues este tema era muy fuerte en este país, y ya después con los temas del gobierno pues ella pudo estudiar y pudo terminar su bachiller a los 80 años y pues es hermoso porque ella decía no sabía leer, no sabía escribir, no sabía tomar un celular, no sabía aprender un computador, pero tuve la oportunidad y es hermoso. Entonces realmente vemos que pues el gobierno está trabajando, le falta mejorar, pero pues se ven resultados muy hermosos, ver una persona pues que no tenía las condiciones, no tenía la capacidad económica de pronto para hacerlo, pero con esos proyectos y la calidad pues que de pronto se está mejorando cada vez en el país, hay personas que se ven beneficiadas como ellos. Entonces yo creo que pues este aporte ha sido muy bonito, esta ODS que elegimos ha sido muy importante, realmente es como lo que decía la compañera Lady, es un tema central en la vida de cualquier persona, la educación y la calidad, que los responsables no viene siendo solo el gobierno, ni los profesores, sino que viene también desde casa, ¿no? Entonces, pues realmente esa es como la reflexión que nos llevó este trabajo, que eduquemos desde casa a nuestros hijos, a nuestros familiares, desde el tema del medio ambiente, la empatía por los demás y pues ya después se vienen desarrollando las demás brechas de esta ODS, ¿no? Entonces, muchísimas gracias compañeras por los aportes, por esta pequeña reunión y espero que, pues, que tengan una excelente noche o tarde, según la compañera María Camila. Que creo Gracias, que que estén muy bien, feliz noche. No, yo estoy en Bogotá. Ah, ok, listo, vale, perfecto. Bueno, que estén muy Vale, bien. que les Hasta vaya luego. muy bien, buena noche. Buenas noches.